Queridos hermanos y amigos, Dios les bendiga grandemente. Agradezco a nuestro Dios por la oportunidad que me da de poder continuar con el estudio de los días viernes, Colosenses. En esta ocasión vamos a continuar en el capítulo 3, el versículo que nos quedamos la semana pasada. Estudiamos hasta el 16, hoy continuamos en el verso número 17. Dios les bendiga y espero que las clases sean de ánimo, sean de edificación y sobre todo que sean de provecho para nuestro crecimiento espiritual. Así como el propósito del apóstol Pablo era animar que los hermanos crecieran, así estas clases, hermanos, amigos, también tienen el propósito de que sean de beneficio en su vida espiritual. Les invito a inclinar sus rostros y vamos a hacer una oración, vamos a ponernos en manos de nuestro Dios. Oremos. Cariñoso Padre, gracias por este día, por la oportunidad que nos da de estudiar su palabra. Suplicamos nos ayude, suplicamos nos bendiga, para que todo lo que podamos estudiar, Señor, en esta tarde sea de provecho espiritual para nosotros, que nuestra mente y nuestro corazón sean como un terreno fértil, Señor, y que su semilla, que es la palabra, venga a crecer y dar fruto en cada uno de nosotros. Bendiga a nuestros hermanos, amigos, Señor, que están pasando por pruebas, por tribulaciones. Ayúdelos, Padre eterno, que sea su palabra la que los conforte, los consuele y les dé la fortaleza para seguir adelante, Señor. Pedimos su bendición y damos las gracias a través del santo nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Como les decía, hermanos, vamos a continuar en el verso número 17, no sin antes hacer remembranza de la memoria que estamos estudiando de este capítulo 3. Es el verso 1. Si podéis haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Un versículo que es clave para el desarrollo de este capítulo 3. A todos aquellos que hemos resucitado con Cristo tenemos ahora el deber, la responsabilidad de buscar las cosas de arriba, las cosas espirituales, porque es allá donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y es aquel el lugar que también Cristo está preparando para todos aquellos que se están revistiendo del nuevo hombre, creado según la semejanza del que lo ha creado nuestro Dios. Entonces, hermanos, tenemos el propósito en este capítulo 3, que es el verso 1, de lo cual nos está hablando para esa renovación espiritual que todos necesitamos. Vamos a continuar en esta ocasión en el verso número 17, que es donde nos quedamos la semana pasada. Estudiamos hasta el verso 16 y ahora estaremos estudiando, si Dios nos da la oportunidad, en estos minutos, del 17, 18 y el verso 19. Dice el verso 17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Este verso tiene algo bien importante, porque dice aquí todo lo que hacéis, lo resume en dos rubros: palabra o hecho. Vamos a ver primero esta cuestión de todo lo que hacemos, sea de palabra. Tiene un gran significado para nosotros, porque es la importancia de nuestras palabras. El apóstol Pablo mencionaba mucho acerca de las palabras que hablaban los hermanos allá en Colosas, que no debía de haber mentiras entre unos y otros, porque nos hemos despojado del viejo hombre. Pero fíjense, hermanos, en el capítulo 4, en el verso 6, el mismo apóstol Pablo, ahora en el capítulo 4, lo estaremos viendo unas semanas más adelante, dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La palabra del cristiano, la palabra de todo aquel que ha resucitado con Cristo, de todo aquel que está buscando las cosas de arriba, debe ser una palabra siempre con gracia, dice la Escritura. Una palabra sazonada con sal, para que nuestra respuesta sea la correcta para cada persona, tanto dentro de la iglesia como en la familia, y como fuera de la familia y fuera de la iglesia, que sepamos nosotros cómo responder. Y eso tiene mucho que ver con lo que está diciendo aquí este verso 17. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hay que hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Y fíjense, lo que me gusta mucho este pasaje, como lo menciona Mateo 12, 36 y 37. El Señor Jesucristo dando una gran advertencia acerca de las palabras que emitimos nosotros, y muchas veces no pensamos o no analizamos, y son palabras de coraje, de rencor, de odio, y no son palabras con gracia, que están sazonadas para saber cómo responder a cada quien. Dice la Escritura, Mateo 12, 36 y 37: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado.
el poder de la palabra que nosotros emitimos, si no es una palabra que va en el nombre del Señor Jesús, si no es una palabra con gracia, si no es una palabra sazonada con sal, esa palabra nos va a condenar en el día del juicio. Pero dice también que si nosotros tenemos una palabra cálida, una palabra amable, una palabra de ánimo, una palabra que sea sazonada, una palabra con gracia, dice, por esas mismas palabras seremos justificados. No está separado del verso anterior. El verso número 16 tiene mucha importancia en esto que estamos comentando aquí. Colosenses, el 3, en el verso 16, lo vimos la semana pasada. La palabra de Cristo mora en abundancia entre vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. Fíjense, lo importante de que la palabra de Cristo mora en nosotros es que nosotros, cuando hagamos algo, sea de palabra, de la abundancia del corazón habla la boca, y si hacemos algo de palabra, lo vamos a hacer todo con una palabra con gracia, una palabra sazonada con sal, una palabra que nos va a justificar, una palabra que no es ociosa y una palabra que está brotando del corazón, porque las palabras de Cristo deben de morar abundantemente en nosotros. Así que cuando el cristiano va a hablar palabra de Dios, va a responder como Cristo respondía. Aun cuando Cristo se acercaron para tentarlo, Cristo sabía cómo responder. Aun cuando estaba en la cruz y lo estaban todavía injuriando, Cristo respondió con sabiduría. Y esa misma sabiduría debe de haber en nosotros para poder hablar. Muchas veces no le damos la importancia a las palabras de cómo expresarnos, y nosotros caemos en este error que menciona Mateo 12:37. Por nuestras palabras también seremos condenados. Y ya no me estoy refiriendo aquí a un lenguaje inadecuado, porque ya nos hemos despojado del viejo hombre. Ya no cabe aquí cristianos que tengan un vocabulario indecente, un mal vocabulario. Ya no somos nosotros así, porque nos hemos despojado del viejo hombre. Lo que sí debemos de tener ahora el cuidado es de que está en nuestro corazón. Porque les vuelvo a mencionar, no puede haber en un cristiano palabras de odio, de rencor, de coraje, no, porque esas palabras destruyen. Al contrario, deben ser palabras de ánimo, de edificación, palabras que construyan, calienten, porque eran las palabras que tenía el Señor Jesucristo para nosotros. Y esto está muy relacionado con lo que enseña Santiago en el capítulo 3, en el verso 2. Bueno, todo el capítulo 3 habla mucho del uso de la lengua, pero para referencia voy a usar el verso número 2 nada más. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, ese es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Fíjense la importancia de lo que está diciendo Santiago aquí. Todos ofendemos, ¿cuántas veces? Muchas veces. Y si alguno no ofende en palabra, ese es un varón perfecto. Es un varón capaz de dominarse a sí mismo. Y dice también capaz de refrenar todo su cuerpo, que tiene dominio sobre todo su cuerpo. Más importante de la lengua, porque dice un pequeño fuego es capaz de causar un gran desastre, de incendiar un gran bosque. Y ese es una semejanza con lo que son nuestras palabras. ¿Cuántas veces no herimos con nuestras palabras? No ofendemos con nuestras palabras, no hacemos sentir mal o menospreciamos a alguien por nuestras palabras. Dice aquí la escritura, el apóstol Pablo para los hermanos en Colosas, ya que se han despojado del viejo hombre, ya que se han revestido de Cristo, ya que se han vestido de amor, que es el vínculo perfecto, ahora la palabra de Cristo mora abundantemente en ellos. Y dice, todo lo que hagan de aquí en adelante, sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos hablando de lo que es la palabra, pero ahora vamos a hablar de lo que hacemos con nuestras acciones. Y eso, hermanos, no hay que escucharlo, porque lo estamos viendo en cada uno de nosotros, nuestras acciones, nuestra conducta. Mateo capítulo 7, verso 22 y 23, hablando una parte del sermón del monte, dice el Señor Jesucristo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Fíjense lo que está mencionando aquí el Señor Jesucristo. Están profetizando en su nombre, están echando demonios en su nombre, hicieron muchos milagros en su nombre. Pero ¿por qué esos hechos no le agradaron al Señor Jesús? El Señor dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad les está llamando todavía. Porque esos hechos no fueron conforme a la palabra del Señor. Porque esos hechos no fueron basados en lo que el Señor estaba pidiendo. Les voy a poner un ejemplo. Hechos capítulo
19, versículos 13 al 16. Dice lo siguiente: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. Intentaron invocar sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en que estaba el espíritu malo saltó sobre ellos y, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Fíjense qué ejemplo tan grande, cuando están tratando de hacer las cosas, poniéndolo en el nombre del Señor Jesús y que no lleva su aprobación. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. El espíritu inmundo, el espíritu malo dice: sé quién es Jesús y sé quién es Pablo, porque ellos sí están bajo la autoridad de Dios, porque ellos sí están haciendo las cosas de la manera correcta, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dice aquí. Pero dice que todo lo que ellos hacían no era conforme a la palabra de nuestro Dios, porque el espíritu no se les sujetó a ellos, el espíritu malo pudo más que ellos. Y eso es algo que estamos viendo hoy en día. Personas que intentan invocar el nombre del Señor Jesús, haciendo cosas en el nombre del Señor Jesús, y no está de acuerdo a su palabra. No usan la Biblia como referencia. Ese es el peligro hoy en día de una correcta interpretación de la Escritura. Y aquí necesitamos nosotros escudriñar para ver si las cosas que se nos están enseñando son de esa manera. Y eso es una responsabilidad muy grande. Por eso la advertencia allá en Santiago: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque si sabemos y no hacemos, cuidado. Ahora, si estamos aprendiendo, estudiar para que aprendamos de la manera correcta y no nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina. Es una gran advertencia para nosotros. Si vamos a hacer algo, hacerlo de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesús, por la autoridad que el Señor Jesús tiene, por la autoridad de su palabra, porque la palabra de Cristo debe morar abundantemente en nosotros. Y todo lo que nosotros hablemos, que está saliendo del corazón, sea la palabra del Señor Jesús, porque mora abundantemente en cada uno de nosotros. Fíjense, ese mismo pasaje 17 nos enseña algo bien importante todavía, porque dice: dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ahora, todo lo que hagamos, sea de hecho, de palabra, va por la autoridad del Señor Jesús, va porque Él nos lo está autorizando y va de acuerdo a su palabra. Aquí no podemos nosotros intentar cambiar, aquí no entra el yo creo, el yo pienso, a mí me gusta. No, conforme a lo que dice la palabra de Dios, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ya es algo que se había manejado, que se nos ha enseñado mucho en esos versículos, y es algo que el mismo apóstol Pablo menciona en capítulo 3, verso 23, más adelante. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Así que si vamos a hacer algo, tiene que ser conforme a la palabra de nuestro Dios. Dice: dando gracias. Verso 15: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que así mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La gratitud es algo que debe estar en cada uno de nosotros, para Dios primeramente, porque pone los medios, porque nos da las oportunidades de poder actuar en favor de Él. Las buenas obras están ahí para que nosotros andemos. Dios ya las preparó para que nosotros nada más caminemos, obrando en favor de Él, obrando en favor de su palabra, con la autoridad que nos da el Señor Jesucristo a través de su palabra. La capacitación que hemos recibido, el despojarnos del viejo hombre, el revestirnos del nuevo, el vestirnos de amor, que es el vínculo perfecto. Ahora nosotros estamos aquí para que todo lo que hagamos, hacerlo para el Señor y no para los hombres, y dando gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder obrar en favor de su obra. Dice 1 Tesalonicenses 5 en el verso 18: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias, sed agradecidos con nuestro Dios, y eso va a depender mucho de nuestra relación que tengamos con el Señor. ¿Qué tanto le agradezco yo al Señor? ¿Qué tanto me ha perdonado? ¿Qué tanto ha obrado el Señor en mí?
para que yo esté agradecido con Él. Si yo siento, si yo pienso, si yo soy consciente de cuánto me ha perdonado, cuánto me ha ayudado, cuánto me ha bendecido, voy a estar muy agradecido. Pero si yo, aunque sepa todo lo que Dios ha obrado a mí, no estoy consciente y no muestro gratitud, de nada nos sirve eso, porque no estamos siendo agradecidos con el Señor. Y muchas veces agradecemos las cosas buenas, pero aún aquellas cosas que nosotros pensamos que son malas, también hay que agradecerlas, porque no sabemos de qué nos está librando el Señor. Dice Romanos capítulo 8, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es conforme a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces nosotros tenemos que entender que si a veces hay cosas malas que suceden, o creemos o pensamos que son malas, no agradecerlas porque es algo malo. Hay que dar gracias incluso por eso, porque no sabemos de qué nos está librando el Señor. Así que verso 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Verso número 18. Aquí pareciera que Pablo está dando un cambio muy drástico, un cambio muy rápido, pero va relacionado en todo lo que hemos estado leyendo desde este versículo, desde este capítulo 3. Ahora nosotros, como ya nos hemos despojado del viejo hombre, hemos hecho morir lo terrenal en nosotros, estamos revestidos de un nuevo hombre. Ahora sabemos que estamos vestidos como escogidos de Dios y que la palabra de Cristo mora abundantemente en cada uno de nosotros, y que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, va por la autoridad del Señor Jesucristo. Ahora va a empezar a ser más específico el apóstol Pablo y va a empezar a hablar de aquellos deberes, responsabilidades o compromisos que tenemos unos con los otros, que son palabras clave que ya había mencionado el apóstol Pablo, responsabilidades que tenemos unos con otros. Y aquí va a enfocarse primero que nada al matrimonio. Verso 18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Se está refiriendo aquí el apóstol Pablo primero a las casadas, que estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Y esta parte es bien importante, porque dice la palabra sujetas, ahí está la palabra en griego, upotazo, un término usado en contextos militares para hacer referencia a la relación de un subordinado con su superior en la jerarquía del ejército. En ese sentido se está mencionando esta palabra. Se usa para hacer referencia a la relación de la esposa con el esposo, lo que vemos en Efesios 5:22, en Tito 2:5 y en 1 de Pedro 3:1. Se usa esa misma palabra para la relación de los siervos con sus amos, Tito 2:9, 1 de Pedro 2:13, y también esta misma palabra, sujetas o sujeción de la gente con las autoridades estatales, Romanos 13, verso 1. Esta palabra lleva un sentido bien importante y vamos a ver algunos versículos que quiero compartirles. Efesios 5:24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, fíjense cómo está poniendo aquí esta palabra. La iglesia está sujeta ¿a quién? A Cristo. ¿Por qué? Porque es Cristo en nuestra cabeza, porque es Cristo el que nos gobierna, porque es Cristo el que nos dirige. Y pone el ejemplo. Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Vamos a irnos un poquito en el contexto. Recordemos que Colosenses es una iglesia gentil, que no hay la misma subordinación como estaba con los judíos. La mujer judía era una mujer con toda sujeción, que amaba y que respetaba al marido. Quiero ponerles el ejemplo de 1 de Pedro capítulo 3 versos 5 y versos 6, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Fíjense cómo las está llamando, santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor con todo respeto, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Las mujeres del contexto religioso judío, mujeres muy sujetas, mujeres con mucha sujeción, pero hablando en el mundo gentil, las mujeres no eran tan sujetas. Había más rebeldía, había más pleitos, había conflictos entre las personas, entre las parejas,
Y algo que menciona luego el apóstol Pablo, hablando de esos deberes unos con los otros, de la sujeción que debemos tener unos hacia otros. Las casadas están sujetas a sus maridos. ¿Por qué? Porque conviene en el Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia está sujeta a Cristo. Y porque dice la Escritura que las mujeres judías estaban sujetas a sus maridos, y pone el ejemplo, santas mujeres que esperaban en Dios. Ahora fíjense también lo que dice la Escritura en Tito 2:5. Las mujeres mayores deben enseñar a las más jóvenes a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahora recuerden el contexto de donde está hablando Tito. A los cretenses, que eran glotones, ociosos, malas bestias, según refería su propio profeta Epiménides. Y Tito estaba viendo que todo esto era cierto. Y ahora dice, las mujeres más grandes, las cristianas de la iglesia de Cristo allá en Creta, van a enseñar a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a ser castas, a ser cuidadosas de su casa, buenas y sobre todo sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Fíjense la importancia de que las hermanas estén sujetas a los maridos, porque eso conviene en el Señor, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, para que así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también lo estén las mujeres al marido. ¿Por qué? Porque el marido es cabeza de la familia, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y esto no es por machismo, esto es porque es la palabra de Dios y debemos de respetarla. Pero ahora, en el siguiente verso, en el verso número 19, ahora va para nosotros como maridos. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Esto tiene mucho que ver, les vuelvo a repetir, con el contexto en donde se están desarrollando las cosas. Y vuelvo a repetir, no es machismo, porque muchas veces nosotros como hombres creemos que el ser rudos, ser toscos, nos hace imponernos, pero no. Ahora somos cristianos y la palabra de Cristo mora abundantemente en nosotros, y esto tiene mucho que ver, lo vuelvo a repetir, está hilado. Verso 16, verso 17, 18 habló de las mujeres, pero el 19 habla mucho también de nuestras palabras. Maridos, amad a vuestras mujeres. La expresión que se está utilizando aquí, amad, es la palabra agape o agapao. Es un imperativo presente, indica que el amor ha de ser el factor que gobierna en la relación del esposo con la esposa. Muchas veces creemos que al casarnos ya debí de enamorar a mi esposa, y no. El amor es algo que debe de preservar, es algo que debe de continuar en el matrimonio, y es algo que no se debe de acabar, es algo que no se extingue. De acuerdo que lo que nos dice 1 Corintios 13, el amor nunca deja de ser. El amor es una decisión, hemos decidido amar a una persona como nuestra compañera, igual a la esposa para nosotros. Y es una gran responsabilidad, es una decisión, que si no tenemos amor, nada soy, dice el apóstol Pablo. Quiero compartir unos versículos, por ejemplo Efesios 5:25, uno de los pasajes donde se hace esta analogía, se compara el amor del marido con la esposa, así como Cristo a la iglesia. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿De qué manera? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Gran responsabilidad que tenemos, hermanos varones, amigos que están viendo esta clase. Necesitamos nosotros ser entregados así como Cristo amó a la iglesia. Yo sé que tal vez nos hace falta, pero es por eso que estamos buscando renovarnos, es por eso que estamos creciendo, buscando crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, para poder hacer así la voluntad de Dios. Dice la Escritura, Efesios 5:28, hablando del mismo contexto que está hablando Pablo allá en Efesios. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. No podemos nosotros llegar a tener una rivalidad, un pleito y decir, ya no quiero, ya no amo a mi esposa. Es ahí donde entra la comprensión, es ahí donde entra el diálogo, es ahí donde nosotros debemos permitir que las palabras de Cristo more abundantemente en nosotros. Porque dice aquí en el verso 28, como a sus mismos cuerpos. Si amamos a nuestras esposas, es como si nos amáramos nosotros mismos, porque ahora es carne de nuestra carne, es hueso de nuestros huesos. Ahora ya no es
Ante los ojos de Dios ya no somos dos, somos uno solo. Por eso la Escritura menciona, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, porque ante los ojos de Dios ya no somos dos, lo vuelvo a repetir, somos una sola carne, una sola persona. Y sí, cada uno vamos a dar cuentas por separado, pero el amor es un factor que nos debe de ayudar mucho a poner la mirada en las cosas de arriba. Como pareja, como matrimonio, caminar y avanzar hacia adelante. Si vienen hijos, criarlos con el mismo amor, para poder ser ejemplo también para otros. Fíjense, hermanos, en 1 Pedro 3, en el verso 7, dice lo siguiente: vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. La cultura mexicana a veces no nos ayuda, porque creemos que entre más duros, entre más rudos, entre más toscos seamos al hablar, somos más machos, somos más hombres. Y sí, somos mexicanos, pero ahora somos cristianos. Y la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Y no por ser toscos o rudos con nuestras esposas, vamos a lograr que ellas se sujeten. La mujer se va a sujetar por amor a Dios, porque eso les conviene en el Señor. Y nosotros, hermanos, debemos de aprender a vivir con ella sabiamente. Dice aquí, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y yo creo que, hermanos, si entendiéramos esas palabras y las lleváramos a la práctica, nuestras vidas matrimoniales serían completamente diferentes y fuéramos más felices. No estoy diciendo esto que usted no lo sea o que yo no lo sea, sino que necesitamos poner esto en práctica para que los matrimonios de la Iglesia de Cristo se fortalezcan y podamos ser luz también para otros, que podamos enseñar a la sociedad cómo se debe de vivir con la palabra de Dios morando en nosotros, que podamos ser ejemplos, que podamos ser luz en nuestra vida matrimonial también para ellas. Y porque es importante aprender a vivir con ellas sabiamente y no ser ásperos con ellas, no ser duros, no ser toscos en nuestra manera de hablar. Dice, para que nuestras oraciones no tengan estorbo, porque si estamos mal con nuestra esposa, nuestras oraciones no llegan a donde deben de llegar, no llegan a la presencia de Dios, porque estamos mal. Y necesitamos nosotros aprender a discernir esto de la manera correcta, de la manera espiritual, para poder estar en unión, en armonía, en paz con nuestra familia, y de ahí seguir avanzando hacia lo que sí, a lo que viene. El apóstol Pablo, cuando está mencionando esto, ya es porque está hablando de las relaciones que se daban en aquel tiempo. Recuerden que dentro de la iglesia había judíos, había gentiles, había siervos, había libres, había bárbaros, había escitas, y todos ellos debían de convivir entre sí, y ya no importaba de qué grupo fueran, porque ahora todos somos uno en Cristo Jesús, ahora todos estamos unidos por la sangre de Cristo, ahora somos hermanos, y aún en nuestra propia familia tenemos que aprender a sobrellevar esto, y eso nos va a ayudar mucho en nuestra vida matrimonial, en nuestra relación con nuestro Dios. En el verso número 20, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Pero si Dios lo permite y nos da la oportunidad, la semana que entra estaremos viendo ya más profundamente este verso 20 y los que siguen, si Dios nos da oportunidad. Así que, amigos, hermanos, espero que la clase sea de ánimo, de edificación y que nos ayude en nuestro crecimiento espiritual. Les vuelvo a repetir, tenemos memoria, el capítulo 3, el verso 1, es para que podamos darle el sentido de todo lo que se nos está hablando en este capítulo número 3. Gracias por su atención y que Dios les bendiga grandemente.